Mexicano Eric Heiser protagoniza Preso número 1, la nueva serie dramática del canal Telemundo. La historia se centra en Carmelo, un hombre de pueblo que logra entrar al mundo de la televisión y luego, gracias a su carácter e inteligencia, se convierte en el presidente de México. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de la nación. Una periodista de gran arrastre y escasa moral publica una historia falsa que conduce a la fiscalía a fincar una acusación formal contra el presidente y como consecuencia de ello, Carmelo termina en la cárcel. ¡Quede usted preso! Esto genera reacciones airadas por parte del pueblo y con ello, él se hace más peligroso para sus enemigos, quienes ordenan su asesinato. ¡Tiene que matar al maldito presidente! En nuestros estudios de la Gran Manzana recibimos visita de Eric. ¡El presidente de la República! Eric, hola, ¿cómo ha sido la experiencia de darle vida a Carmelo? Esto es algo que alguna vez soñé, que desde niño cuando decidí comenzar a hacer teatro, quería que mi trabajo no solamente se viera en México, sino que algún día llegara a todos los rincones del mundo y eso es lo que está pasando. Entonces estoy viviendo un sueño hecho realidad. Este personaje tiene origen humilde, pasa a la televisión y luego se convierte en presidente. ¿Cuán complicado es recorrer este camino y hacerlo real y, lo más importante, creíble? Me parece que tuvimos la fortuna de que gran parte de esa credibilidad está desde el guión. Es un personaje como esos personajes que soñamos interpretar los actores, un personaje que no sea una sola cosa, que no sea blanco, que no sea negro, ¿no? Sino que sea un personaje que viva una aventura y Carmelo como tal vive una aventura de principio a fin, empieza de una manera y termina de una manera completamente diferente. El tema de la corrupción y el escándalo político está presente en el corazón de la trama y es algo que vemos en la vida real en muchos países del mundo. ¿Qué tienes que opinar al respecto después de interpretar este personaje? Me emociona mucho poder contar una historia que tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo. Me parece que en ese sentido este proyecto va más allá del entretenimiento y es parte de las razones por las cuales yo decidí hacerlo. Para mí no es necesario solamente contar historias, sino para mí es importante contar historias que tengan sentido para mí. Y esta me parece una historia no solamente buena, sino necesaria por la realidad que estamos viviendo en México, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Y por ello, Preso número 1 tiene muchos temas que se identifican de inmediato con el público. Como bien dices, habla de corrupción política, pero también es la historia de un hombre que está luchando no contra un enemigo físico, sino está luchando contra el sistema. Niego firmemente las acusaciones que se han hecho contra mí. Demostraré mi inocencia. El periodismo, que es conocido como el cuarto poder, es usado en la serie para hacer daño a tu carrera política. Háblame del concepto de poder y cómo se maneja en Preso número 1. Cuarto poder como tal, el concepto me parece que se refiere sobre todo a información y a la difusión de esa información, ¿no? Que finalmente dicen que quien tiene la mayor información o el mayor conocimiento tiene mayor poder. En el caso de Preso número 1 es pues el gran enemigo de Carmelo. Se va modificando esa información de tal manera que le pueda hacer daño. Es algo que está presente como tal. Parte de este sistema que está en contra de Carmelo está recargado en los medios de comunicación que hacen que se difundan muchas mentiras. Como tal, lo acusan de un fraude, lo acusan de haberse robado varios millones de dólares, ¿no? del patrimonio nacional y a partir de eso logran meterlo a la cárcel para tratar de asesinarlo. Entonces, el cuarto poder es un enemigo latente ahí en esta historia. Óyeme, tú en tu vida personal has apoyado varias campañas sociales. ¿Ese espíritu de ayuda a la comunidad es algo que usas para darle fuerza a tu personaje en la serie? Cuando uno tiene oportunidad de reflexionar acerca del mundo que estamos viviendo y de la realidad que estamos viviendo, y no solamente reflexionar, sino moverte hacia un lugar para que las cosas cambien, al menos a mí me hace sentir muy bien. Y creo que este proyecto tiene eso. Como tal, nos pone un espejo enfrente, nos ayuda, nos entretiene, pero al mismo tiempo nos hace preguntarnos muchas cosas, nos genera más preguntas que respuestas, ¿no? Nos hace pensar como, claro, esto tiene mucho que ver con lo que yo estoy viendo en las noticias, ¿no? ¿Y por qué no nos tomamos de las manos y hacemos que esto cambie? ¿Por qué no le exigimos a nuestros gobernantes cosas diferentes para que las cosas cambien? Entonces,
Creo que sí, si en algo soy diferente es que creo que todos estos temas me han hecho mucho más empático con el otro, con las situaciones que se viven a diario. ¡Tiene que matar al maldito presidente! Carmelo es divorciado. ¿Cómo ha sido para ti construir la relación fracturada de este personaje con su ex esposa? Cuando una relación deja de funcionar, me parece que lo más sano es separarse, no mantener como todas las cosas buenas de esa relación, pero a final de cuentas si eso no puede seguir, separarse. La historia de Carmelo tiene sobre todo un gran amor, el amor por Carolina, y ese gran amor se va modificando con los años y llega un punto en el que ambos están, uno queriendo ir para un camino y otro queriendo ir para el otro lado, y lo más sano, sobre todo porque en ese divorcio están de por medio sus dos hijas. Claro. Por eso deciden separarse como tal. Pero quizá el destino vuelva a juntar ese amor tan grande. ¿Y qué tanta libertad narrativa encuentras en esta serie? Pues claro, luego de haber participado en producciones de plataformas en línea como Netflix. La verdad es que este es un proyecto que me ha sorprendido. Ajá. Si te puedo ejemplificar cómo me siento y de alguna manera cómo nos sentimos muchos de los que somos parte de Preso Número 1, tiene que ver como con un salto al vacío. Poder hablar de la relación entre México y Estados Unidos, de lo que se está viviendo actualmente, poder hablar de muchos de los derechos de los migrantes, de muchos de los derechos de los pueblos indígenas, de poder hablar abiertamente de la corrupción no solamente en la política, sino también en las empresas, que es como el espejo de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, la verdad es que la libertad en esta ocasión fue mucho más allá de lo que yo imaginaba para una televisión abierta. ¿Hasta cuándo van a dejar que esta guerra les quite a su gente? Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. La Constitución Política de la Nación. ¿Quiere usted preso? ¿Por qué? Niego firmemente las acusaciones que se han hecho contra mí.